Bienvenidos a la hora siniestra, el espacio donde las sombras cobran vida, los susurros del viento revelan secretos olvidados y lo desconocido acecha en cada rincón oscuro. Prepárate para adentrarte en relatos que desafían la razón, donde cada historia te llevará al límite entre lo real y lo imposible. Aquí, en la hora siniestra, el miedo no es solo una emoción, es una presencia que te acompañará en cada episodio. Apaga las luces, ajusta tus audífonos y permite que la oscuridad te envuelva, porque la hora ha llegado y no hay vuelta atrás. Esto es La Hora Siniestra, donde las leyendas viven y el miedo es real. Trabajo en un hospital que tiene más de 100 años, y a lo largo del tiempo he oído todo tipo de historias extrañas. Pero ninguna como la de la habitación 13. Nadie quería trabajar en ese turno, y no era solo por superstición. Una noche, me asignaron esa área y, aunque no creía en fantasmas, sentía un ligero malestar cada vez que pasaba por allí. Durante las primeras horas, todo estuvo tranquilo, pero cerca de la medianoche, el monitor de la habitación comenzó a sonar, indicando que había alguien adentro. Esto era imposible, ya que esa habitación había estado vacía desde hacía semanas. Decidí investigar, pensando que tal vez se trataba de un fallo del sistema. Al entrar, noté un frío inusual en la habitación, y la luz del pasillo proyectaba una sombra sobre la cama. Lo que vi me dejó helada. La cama estaba deshecha, como si alguien hubiera estado acostado allí. En el suelo, había marcas de huellas mojadas que parecían ir y venir del baño. Lo más aterrador fue cuando escuché un susurro, una voz débil que decía, «No me dejes solo». Me di la vuelta, y aunque sabía que no debía hacerlo, mi instinto me empujó a salir corriendo de la habitación. Nunca más volví a entrar a la habitación 13. Hace unos años, trabajaba en el turno nocturno de pediatría. Siempre me resultaba difícil, especialmente por los pequeños pacientes que estaban gravemente enfermos. Una noche, mientras hacía mis rondas habituales, vi a una niña de pie en el pasillo. Llevaba un camisón blanco, y su cabello caía en suaves ondas sobre sus hombros. Estaba mirando fijamente por la ventana que daba al jardín del hospital. A primera vista, pensé que se había levantado de su cama sin permiso, así que me acerqué para acompañarla de vuelta a su habitación. Cuando llegué a su lado, noté que no reaccionaba a mi presencia. Me agaché suavemente a su altura y le pregunté con voz tranquila cómo se sentía. La niña giró lentamente la cabeza para mirarme, y aunque su apariencia era completamente normal, algo en su mirada me inquietó profundamente. Había una tristeza tan abrumadora en sus ojos que me hizo sentir un escalofrío. ¿Por qué estás aquí sola, cariño?, le pregunté, tratando de sonar calmada. Estoy esperando a mis papás, respondió en un susurro débil. Dijeron que vendrían, pero nunca lo hacen. Estoy tan triste. La manera en que lo dijo, con una voz llena de desolación, me dejó sin palabras. Intenté reconfortarla, diciéndole que seguro llegarían pronto, pero ella solo me miró con esos ojos llenos de tristeza. ¿Quieres que te lleve a tu habitación?, le ofrecí, pero ella negó con la cabeza y, sin decir nada más, se dio la vuelta y comenzó a caminar lentamente por el pasillo. La seguí, sintiendo un nudo en el estómago, convencida de que algo no estaba bien. Al doblar la esquina, la niña simplemente desapareció. No había ni rastro de ella, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé paralizada, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. Confundida y asustada, volví a la estación de enfermeras y pregunté a mis compañeras si habían visto a la niña. Nadie sabía de qué hablaba. Revisamos los registros, y no había ninguna paciente que coincidiera con la descripción. Más tarde, algunas de mis compañeras me contaron que también habían visto a esa niña en otras ocasiones. Siempre la encontraban mirando por la ventana, con la misma expresión de tristeza. Dicen que es el espíritu de una niña que murió en el hospital hace muchos años, esperando a que sus padres vinieran por ella, pero ellos nunca llegaron. Desde esa noche, cada vez que paso por ese pasillo, siento su presencia, como si todavía estuviera allí, atrapada en un dolor interminable, esperando en vano.
Hace unos años, durante una de mis guardias nocturnas en el hospital, viví algo que nunca pude olvidar. Era una noche tranquila, demasiado tranquila, lo que siempre me hacía sentir incómoda. Había un silencio espeso en el aire, el tipo de silencio que parece presagiar algo. Estaba en la sala de urgencias, revisando algunos documentos, cuando noté que un hombre había entrado a la sala de espera. Llevaba un traje oscuro, un poco pasado de moda, y se sentó en una de las sillas más apartadas, justo bajo la luz parpadeante de una lámpara que necesitaba ser reemplazada. Tenía la cabeza gacha, como si estuviera rezando o simplemente esperando algo. Al principio, no le presté mucha atención. Era común que familiares llegaran en la madrugada preocupados por algún paciente, y pensé que él esperaba noticias de alguien internado. Pero a medida que pasaban los minutos, me di cuenta de que nadie se acercaba a él y que él no intentaba hablar con nadie. Finalmente, decidí acercarme para ver si necesitaba algo. «Buenas noches, ¿puedo ayudarle en algo?», le pregunté. El hombre levantó la cabeza lentamente. Tenía un rostro pálido y ojos tristes, pero lo que más me llamó la atención fue la calma que transmitía, una calma que no encajaba con el ambiente de un hospital. Me miró fijamente y, en una voz suave, dijo: «Estoy esperando a mi esposa. ¿Puede decirme cómo está?». Sorprendida, le pregunté el nombre de su esposa para poder revisar los registros. Me dio un nombre, María González, y asentí, diciéndole que revisaría su estado. Me alejé de él, volviendo al mostrador, y busqué su nombre en la base de datos. Para mi sorpresa, no había ninguna paciente con ese nombre en urgencias ni en ningún otro lugar del hospital. Regresé a donde estaba sentado el hombre para explicarle, pero cuando llegué, la silla estaba vacía. Miré a mi alrededor, pensando que se había movido a otra parte de la sala, pero no había rastro de él. Lo extraño era que la puerta de entrada no se había abierto ni había escuchado pasos que indicaran que se había ido. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero traté de no pensar demasiado en ello. Al fin y al cabo, las noches en el hospital a veces jugaban con la mente. Unos días después, mientras hablaba con una colega más veterana sobre lo ocurrido, le mencioné al hombre de la sala de espera. Su reacción me dejó helada. Su rostro perdió el color y, con una voz apenas audible, me dijo: «No eres la primera que lo ve. Ese hombre dicen que aparece de vez en cuando, siempre buscando a su esposa. Pero ella murió en ese mismo hospital hace décadas, durante una operación que salió mal. Nadie sabe si él murió esperando noticias de ella o si simplemente no puede dejarla ir. Pero cada cierto tiempo, vuelve, buscando a su esposa, como si no supiera que ya se ha ido. Desde entonces, siempre que estoy en la sala de urgencias y veo a alguien sentado solo, miro 2 veces, preguntándome si será un paciente o un alma que aún no ha encontrado la paz. Y aunque intento no pensar en ello, no puedo evitar preguntarme si algún día volverá a aparecer, esperando una respuesta que nunca llegará». En el hospital donde trabajo, hay una leyenda que todos conocemos, aunque pocos se atreven a hablar de ella abiertamente. Se trata de una enfermera que, según dicen, nunca abandonó su puesto, ni siquiera después de la muerte. La llamamos la enfermera del turno nocturno, y aunque su historia se susurra en los pasillos, nadie sabe realmente quién fue o por qué sigue ahí. Hace unos años, estaba en uno de esos turnos de noche que parecen no tener fin. Los pacientes estaban estables, y el hospital estaba en ese extraño silencio que solo ocurre en la madrugada. De repente, uno de los monitores de la sala de cuidados intensivos comenzó a sonar. El paciente era un anciano con una condición delicada, y su situación había empeorado rápidamente. Corrí hacia su habitación, preparando mentalmente lo que tendría que hacer. Sin embargo, al llegar, me encontré con una escena que me dejó helada. Una enfermera que nunca había visto antes estaba junto a la cama del paciente, ajustando su suero con una tranquilidad que me desconcertó. Llevaba un uniforme antiguo, de esos que no se veían en décadas, con una cofia perfectamente colocada. Sus movimientos eran precisos y calmados, como si supiera exactamente lo que hacía. «Gracias a Dios que llegaste», le dije,
aún con el corazón acelerado. Ella me miró con una expresión serena, sus ojos reflejaban una paz que contrastaba con la situación. «No te preocupes, él estará bien ahora», respondió con una voz suave, casi musical. Algo en su tono me tranquilizó, observé cómo su presencia parecía calmar al anciano, y en cuestión de minutos, los monitores volvieron a la normalidad. Era como si su intervención hubiera revertido el deterioro en el estado del paciente. Cuando todo estuvo bajo control, quise agradecerle, pero cuando me volví para hablar con ella, ya no estaba. Confundida, salí al pasillo, pero no había rastro de ella. Pregunté a mis colegas si habían visto a la enfermera, pero nadie sabía de quién hablaba. Me aseguraron que nadie nuevo había sido asignado a esa área y que, además, el uniforme que describí no era usado en el hospital desde hacía décadas. Fue entonces cuando caí en la cuenta de que había visto a la enfermera del turno nocturno. La historia decía que, hace muchos años, una joven enfermera había muerto trágicamente en el hospital mientras cuidaba a un paciente. Algunos decían que se había contagiado de una enfermedad mortal, otros que había sufrido un accidente, pero todos coincidían en una cosa: ella nunca abandonó su vocación. Desde ese día, en más de una ocasión, escuché relatos similares de colegas que también habían visto a la misteriosa enfermera. Siempre aparecía en los momentos más críticos, cuando un paciente estaba al borde de la muerte, y siempre lograba estabilizarlos antes de desaparecer sin dejar rastro. A lo largo de los años, empecé a sentir que su presencia era un consuelo, un recordatorio de que, incluso en la muerte, la compasión y el deseo de ayudar pueden perdurar. Aunque nunca volví a verla, sé que sigue allí, vigilando y cuidando a aquellos que más lo necesitan, en el turno nocturno del hospital. Y aunque su historia sigue siendo un misterio, todos sabemos que cuando las luces se apagan y el hospital se sumerge en la calma de la noche, hay una enfermera fantasma que nunca dejará de cumplir su deber. Yo trabajaba en uno de los hospitales más exclusivos de la ciudad, un lugar donde solo los más adinerados podían permitirse ser atendidos. Era un ambiente de lujo y precisión, pero esa noche, el aire estaba cargado de una tensión diferente. Uno de los hombres más ricos de la ciudad había sido ingresado de emergencia. Un anciano de casi 90 años, que había amasado una fortuna inmensa a lo largo de su vida. Sin embargo, ahora se encontraba al borde de la muerte. Su cuerpo estaba débil, pero lo que más nos preocupaba era su mente. Estaba delirando, hablando en susurros desesperados sobre una presencia oscura y temible que, según él, venía a llevárselo. «Está aquí», repetía una y otra vez, con los ojos llenos de terror. «El diablo viene por mí». Al principio, pensamos que era solo el delirio causado por su condición. Le administramos sedantes para calmarlo, pero incluso bajo los efectos de la medicación, seguía murmurando sobre esa presencia. Sus gritos y súplicas fueron tan intensos que tuvimos que aumentar la dosis. Finalmente, se calmó y cayó en un sueño agitado. Esa misma noche, me tocó hacer mis rondas. El hospital estaba en silencio, y yo me sentía más cansada de lo habitual. Las luces del pasillo que normalmente eran reconfortantes parecían más tenues, como si la noche hubiera traído consigo una sensación de inquietud que no podía sacudirme. Al pasar frente a la habitación del anciano, sentí un escalofrío inexplicable. Me detuve un momento, mirando hacia la puerta entreabierta. Fue entonces cuando lo vi. En la esquina de la habitación, junto a la cama del anciano, una figura oscura y densa estaba de pie, observándolo. Su forma era vagamente humana, pero había algo profundamente perturbador en ella. Aunque no podía ver claramente su rostro, sentía una presencia malévola, algo que no debía estar allí. Sacudí la cabeza, atribuyendo la visión al cansancio. Después de todo, había estado trabajando largas horas sin descanso, y la mente puede jugar malas pasadas cuando está agotada. Decidí continuar con mi ronda, pero antes de que pudiera dar un paso, el monitor cardíaco del anciano comenzó a sonar. Corrí hacia la habitación, su corazón estaba entrando en paro. Todo sucedió tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar. La figura oscura, que antes parecía acechar desde la esquina, ahora se cernía sobre el cuerpo del anciano,
como si lo envolviera en un manto de sombras. Llamé a los demás enfermeros y médicos, y en cuestión de segundos, la habitación se llenó de personal que intentaba resucitar al hombre. Pero mientras trabajábamos frenéticamente, no podía dejar de notar que la figura seguía allí, flotando, observando con una calma inquietante. Parecía burlarse de nuestros esfuerzos, sabiendo que sin importar lo que hiciéramos, ya era demasiado tarde. El anciano murió esa noche. Su rostro, congelado en una mueca de puro terror, era una visión que no se me olvidará jamás. Mientras limpiábamos la habitación, recordé sus palabras, su delirio sobre el diablo que venía a llevárselo. Y aunque traté de convencerme de que había sido solo una coincidencia, una parte de mí sabía la verdad. Desde entonces, cada vez que un paciente en estado crítico menciona ver a alguien en su habitación, un escalofrío me recorre la espalda. Porque sé que, en esos momentos, no estamos solos en la habitación. Algo más está allí, esperando, acechando, y cuando llega el momento, ninguna cantidad de dinero o ciencia puede detenerlo. Trabajaba en un hospital que había sido construido sobre las ruinas de un antiguo orfanato. Aunque el edificio había sido completamente renovado, su pasado oscuro parecía estar presente en cada rincón. Se decía que muchos niños murieron en ese lugar, y aunque el hospital ahora estaba lleno de vida, las historias del orfanato nunca desaparecieron por completo. Al principio, pensé que eran solo rumores. Historias para asustar a los nuevos empleados. Pero con el tiempo, me di cuenta de que había algo más. Algo que no podía ser explicado fácilmente. Una noche, mientras hacía mis rondas en el ala de cuidados intensivos, noté algo extraño con uno de los pacientes, un anciano que estaba muy enfermo. Había estado en el hospital por varias semanas, y su salud había ido deteriorándose lentamente. Pero esa noche, cuando pasé por su habitación, lo vi sonriendo. Era una sonrisa que no había visto en él antes, una expresión de pura alegría y tranquilidad. ¿Cómo se siente, señor?, le pregunté con suavidad. El anciano, sin apartar la vista de lo que parecía estar al pie de su cama, respondió con una voz suave y llena de paz. Están aquí, los niños. Han venido a jugar conmigo. No sabía a qué se refería, pero no parecía delirante ni asustado. Al contrario, había una calma en su voz que me desconcertó. A lo largo de la noche, lo escuché reír suavemente, como si compartiera un momento especial con alguien. Y luego, en silencio, se fue. Murió con una sonrisa en el rostro, como si hubiera encontrado paz en sus últimos momentos. Al día siguiente, compartí lo que había ocurrido con una enfermera más veterana. Ella no parecía sorprendida. No es la primera vez que sucede, me dijo. Muchos pacientes que están cerca del final mencionan ver a los niños. Dicen que vienen a jugar con ellos, a hacerles compañía. Y cuando lo hacen, los pacientes siempre mueren tranquilos, sin miedo. No era solo el anciano, a lo largo de los meses, vi lo mismo en otros pacientes. Ancianos que, en sus últimas noches, hablaban de niños que venían a visitarlos. Algunos los describían con detalle, hablando de sus risas, de cómo corrían y jugaban alrededor de sus camas. Todos aquellos pacientes compartían algo en común, morían en paz, como si los niños les hubieran brindado un último consuelo. Nunca vi a esos niños, pero siempre sabía cuando estaban allí. El aire en las habitaciones cambiaba, se sentía más ligero, más sereno. Y los pacientes, que antes estaban inquietos o asustados, se volvían tranquilos, felices incluso, como si hubieran vuelto a ser niños por un momento. Con el tiempo, me di cuenta de que esos niños no eran una amenaza, sino una especie de guía. Ellos, que habían sufrido tanto en vida, ahora ofrecían consuelo a aquellos que estaban a punto de morir, llevándolos suavemente al otro lado. Aunque su presencia era un recordatorio del trágico pasado del hospital, también era una señal de que, en los momentos más oscuros, nadie tiene que estar solo. Hoy, cuando hago mis rondas en el hospital, escucho atentamente por si se escucha una risa lejana o un susurro en la oscuridad. Porque sé que los niños del orfanato siguen allí, esperando para ofrecer una última sonrisa a aquellos que están listos para partir. Así llegamos al final de otro episodio de La Hora Siniestra.
donde hemos explorado historias que nos recuerdan cómo lo sobrenatural puede acechar incluso en los lugares más cotidianos, como un hospital. Desde sombras inquietantes hasta niños fantasmales que acompañan a los moribundos, estas historias nos muestran que el misterio y el terror pueden estar más cerca de lo que pensamos. Así, llegamos al final de otro episodio de La Hora Siniestra, donde hemos explorado historias que nos recuerdan cómo lo sobrenatural puede acechar incluso en los lugares más cotidianos, como un hospital. Desde sombras inquietantes hasta niños fantasmales que acompañan a los moribundos, estas historias nos muestran que el misterio y el terror pueden estar más cerca de lo que pensamos. Recuerda, la oscuridad no siempre está vacía. Buenas noches, y que duermas bien, si puedes.